Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, para mí es un privilegio bien especial estar en medio de ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento y el privilegio, Señor, de poder estar reunidos nuevamente, Padre Santo. Poder escuchar una porción especial de tu preciosa palabra. Gracias porque el privilegio es para mí estar en medio de mis hermanos en la fe, Señor. Te pido que, Espíritu Santo, te muevas de una manera especial en medio nuestro, que de este equipo de trabajo, de este grupo que siempre se reúne, Señor, seas impactando vidas de una manera especial. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de los que estamos conectados, aún de los que no se han podido conectar en este momento. Toma el control total y permite que cada uno de ellos vaya llegando. Si hay personas nuevas, si hay alguien con alguna inquietud, Señor, sé ministrando en lo profundo de su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando Dios regularmente nos hace una invitación, yo creo que es Dios hablando específicamente del tema que me regaló de una manera muy particular, y es el tema de la fidelidad. El tema que quiero compartir con ustedes es la fidelidad de Dios. En este tiempo de pandemia, o en este tiempo con unas características especiales, más bien, porque no vamos a mencionar la dificultad que hemos estado viviendo, sino más bien el tiempo de las oportunidades de Dios en nuestra vida ha sido muy particular. Y Dios ha venido hablando a mi vida de que, a pesar de todo lo que ha venido aconteciendo desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, ha sido la oportunidad para conocer realmente de su fidelidad. Y por eso Dios habló a mi corazón que fuese esta palabra específica de la fidelidad de Dios con nuestra vida. Entonces, hablar de fidelidad es hablar realmente de lo que Dios expresó a su pueblo, a la nación, a nuestro país, a un hombre o a la misma tierra. Todo el tiempo manifestó el infinito amor que nos ha dado desde el momento en que instauró o reorganizó la tierra. Cuando todo estaba desordenado, Él empezó a determinar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que había una fidelidad que tenía que relacionarse con lo que era el amor inagotable. Entonces, hablar de fidelidad es hablar específicamente de su amor inagotable y de que esa fidelidad va a permanecer hasta siempre, independiente de las cosas que vayan a acontecer. Está expreso en los salmos continuamente. Aquellos que les gusta y son apasionados por la palabra, pues ahí habla de eso. Hablar de la fidelidad de Dios a nosotros es hablar de que es seguro y es seguro que va a acontecer. Hablar de la fidelidad es que es inmutable. Ella no cambia a pesar de la circunstancia. Hablar de la fidelidad es hablar de que esa va a permanecer todo el tiempo, es durable, es digna de total confianza, pase lo que pase. La fidelidad de Dios no defrauda y Él cumple y promete todo lo que nos ha dicho. Hablar de ese término desde lo divino es hablar realmente de lo que es la esencia de Dios. Es una característica propia del carácter de Dios. Por eso esas connotaciones especiales. Pero también tenemos que definir la fidelidad del hombre, que es un regalo que Dios le estableció al hombre porque la esencia de Dios tiene que ser parte de nuestra esencia. Nosotros como hijos nacidos de nuevo, realmente tenemos que empezar a comprender de que yo nazco de nuevo y la esencia de Dios nuevamente vuelve a mí. Me pone en la relación correcta, porque eso es lo que desea Dios a través de su fidelidad. El concepto para el hombre es hablar de firmeza, de constancia en sus actos, en sus ideas, en sus obligaciones. Hablar de fidelidad de Dios para el hombre es hablar de el servicio a Dios. En este tiempo sería el servicio a los vecinos, a la familia, el hecho de no estar congregándonos entre comillas en un templo o en una casa. No quiere decir que pues como iglesia no podamos establecer lo que es el servicio a Dios. A Dios en realidad no lo hemos visto, pero Él quiere que a través de nuestros dones y talentos o lo que hacemos naturalmente lo pongamos al servicio de las personas.
Entonces, este ha sido un tiempo perfecto para poder desarrollar esa clase de habilidades y, ¿por qué no?, compartir del Señor a través de actos de amor continuamente. Otra manera como Dios quiere que nosotros manifestemos la fidelidad como seres humanos es el poder confiar a alguien alguna responsabilidad específica, el poder creer las palabras que ha venido hablando para ser edificados o ser exhortados de alguna manera. Y esto está manifiesto en el ser humano, donde sus características básicas en un hombre puede ser natural, también debe ser espiritual, pero podría ser natural, sería su honestidad, sería la manera correcta de ser responsable y respetable hacia los demás, y eso está marcado dentro de la palabra que se llama integridad. Lo honesto y lo íntegro deberían ser parte del hombre transformado, que es lo que realmente Dios quiere establecer en nuestra humanidad. Dentro del contexto, esa fidelidad que quiero realmente tocar, que es parte de la enseñanza de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, es que como característica, como esencia, como parte del carácter de Dios en nuestras vidas, Dios quiere establecer la fidelidad en el corazón del hombre a través de la fe y a través de la obediencia. Son dos aspectos fundamentales. Esa naturaleza específica tiene que ver realmente, en cuanto a la fe, condensada en lo que es el amor puro, ese amor profundo por las cosas de Dios y su preciosa palabra. Es el confiar a plenitud, completamente, lo que Dios escribió se va a cumplir. Aunque aconteció hace muchos años ciertas historias, hoy nuevamente en la historia nuestra se repiten muchas cosas. Pero al final de cuentas, a pesar de las crisis, Dios da la victoria al pueblo. Dios da la victoria a sus hijos y está establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que esa es la manera como Él actúa. La obediencia es realmente una condición que Dios estableció para que el ser humano pueda relacionarse con Dios, y sabemos que el anhelo de su corazón es que nosotros oigamos su voz, pero hagamos lo que Él nos ha dicho que está establecido. Y eso es importante siempre y cuando ustedes y yo podamos entrar en la relación de pacto, de comunión, de intimidad, donde podamos entenderle y conocer qué es lo que desea Dios en cada instante de nuestras vidas. Realmente Dios quiere revelarse a nuestras vidas, ese es el deseo máximo del corazón de Dios. Bueno, quiero que vayamos a la palabra, eso fue como un abrebocas, pero quiero que vayamos a la palabra, específicamente al Salmo 19, versículo del 7 al 14. Si tienen la versión Nueva Traducción Viviente, yo la voy a leer de ahí. No sé si ustedes quieren seguirla en la Reina Valera, la que ustedes quieran seguir. Pero dice el Salmo 19, del 7 al 14, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Es decir, que la fidelidad tiene que ver con la palabra instaurada en el corazón del hombre. Sin la palabra, el hombre no podría vivir con la fidelidad en su corazón. Es la manera como Dios ha venido restaurando el corazón del hombre, dándole la palabra de diferentes formas, hablando al corazón de diferentes formas. A muchos de nosotros el Señor de pronto nos habla a través de la Escritura, otros habla a través de visiones, de sueños, habla a través de personas, aún personas que ni siquiera conocen la voluntad de Dios. Resulta Dios hablando a través de esas personas porque Él usa a quien desea.
en su soberanía Él lo hace. Entonces, por eso me atrevo a decir que dentro del contexto de la fidelidad, Dios tiene algo específico. Y dentro de la enseñanza quiero que tengan en cuenta que esa fidelidad tiene un para qué. Ese para qué es, en este tiempo, hablarnos verdaderamente del conocimiento que Dios quiere que nosotros adquiramos a través de la palabra. Sabemos que esa palabra es verdad y esa verdad es la que nos limpia realmente de lo que estamos viviendo. En este tiempo es necesario entrar en esa conexión completa con el Señor para identificar realmente cuál es la identidad que tenemos con Él, para identificar de alguna manera cuál es la posición que tenemos en Él. Si no conocemos a Dios, no conocemos realmente lo que debemos hacer en este tiempo, y todo es de acuerdo a la palabra. Otra cosa que conlleva la fidelidad es la verdadera comunicación que debe tener un hijo de Dios. No sé de ustedes si tienen una comunicación continua a diario, es decir, si ustedes levantan altar familiar o tienen de pronto en la semana una sola reunión o de pronto algunos solamente se conectan a través de esto y ya no más. Entonces, esa comunión o esa comunicación sí que es fundamental para que la fidelidad haga parte de su interactuar con las cosas espirituales. Debe ser recíproca, definitivamente debes tomar la palabra de una manera específica y no hacerla por encima, sino buscar profundidad. Debes de alguna forma tener ese contacto con personas que tienen un poco más de enseñanza, de doctrina, porque hay que ser edificados a través de la palabra de una manera muy particular. Y este es el tiempo perfecto para esa clase de cosas, que desarrollemos de pronto estas conversaciones o esto de interactuar con cosas que Dios ha establecido y ha revelado continuamente. Circunstancias que de alguna forma, como hemos estado viviendo en pandemia o en este tiempo especial, la fidelidad de Dios ha venido revelándose de una manera particular. Qué bueno tocar esos temas, por ejemplo. Otra forma es donde Dios se ha revelado a través de su fidelidad, es mostrar que nosotros debemos caminar en el Espíritu aún en este tiempo. Mostrar que la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento nos ha venido arropando a través de toda esta temporada, enseñándonos cómo ha sido Dios totalmente fiel a todas las circunstancias. Otra forma donde Dios ha mostrado su fidelidad es mostrar realmente que en nosotros hay una confianza plena y continua con respecto a la palabra. A veces nos desesperamos, a veces no encontramos respuesta y solución, o nos encerramos en cosas tan pequeñas, olvidándonos de la grandeza de Dios y que Él ha tenido cuidado de nosotros en todo tiempo. De hecho, si hacemos memoria, siempre Dios ha dado respuesta. Él dice o sí, o no, o calla, pero igual en el silencio Dios está dando respuesta todo el tiempo. Esa confianza pues nos ayuda a determinar realmente una dependencia completa en Dios. Otra forma de mostrar Dios su fidelidad es que ustedes y yo hayamos buscado tiempos de intimidad. Y este tiempo ha sido perfecto para que lo busquemos de la manera como creo yo que lo estamos buscando todos. Porque hay más tiempo de tener encuentros personales con Él. La fidelidad me atrae a buscarlo a Él en este tiempo de una manera muy particular. Y desnudarnos tal cual como somos para que Dios siga obrando de una manera muy particular. Sea trabajando y tratando el corazón. Este tiempo maravilloso de oportunidad que hemos vivido en todo el mundo ha sido para desnudar el corazón y que Dios siga ministrando lo profundo de nuestro corazón y saquemos lo que está dentro para dejar que la esencia del Señor venga a nosotros. Y ya finalizando con respecto a la fidelidad, es que la verdadera victoria se vive únicamente y exclusivamente cuando tenemos intimidad con Dios. Ahí le conocemos,
ahí entendemos qué es lo que nos está hablando, ahí hallamos la respuesta perfecta a nuestras vidas y de alguna forma pues no nos deberíamos de parar hasta no escuchar la respuesta con respecto a la inquietud que tenemos o hacia dónde debemos dirigirnos. Voy a hacerles 3 preguntas y quiero que las mediten un instante de 1 minuto. Si quieres registrarlas, tú sabrás cómo es tu dinámica, pero las voy a mencionar y vas a meditar 1 minutico. 30 segundos. ¿Cómo han sido las demostraciones de Dios por su fidelidad contigo? Una segunda. ¿Qué situación individual y familiar Dios ha manifestado su inmenso amor inagotable y su misericordia a través de la fidelidad? Y una tercera, ¿en qué cosas, en qué circunstancias no has sido tú fiel con Dios, pero a pesar de eso, Dios ha puesto en tu corazón a través del Espíritu que lo reconozcas y pidas perdón? Bueno, cuando les hacía estas preguntas y yo estaba haciendo el bosquejo básico, Dios me decía que les recordara o nos recordáramos las advertencias de aquellos que hemos sido infieles, que en cuanto a eso yo creo que hemos sido todos infieles de una u otra forma, sabiendo que nuestra infidelidad se hace no tan latente de manera consciente, sino que son actos aún involuntarios. Por eso la idea del meditar y de pronto reestructurar algunas cosas. Una de esas advertencias que Dios me recordaba, y que de hecho se lo recordó al pueblo de Israel, era que no se hicieran dioses. Pero nosotros aún seguimos haciendo dioses de muchas cosas. Esa es una advertencia que Dios en este tiempo venía hablándonos continuamente. El dinero, la familia, relaciones con amistades y trabajo, de pronto las riquezas, las añadiduras como la casa, como el carro, y cosas que en este tiempo no funcionan como antes funcionaban, y Dios lo que hizo fue establecer en nosotros una condición diferente, no de necesidad, porque Dios nunca nos ha puesto en necesidad. Él cambió nuestras condiciones y nos puso en otro estado de vida, y lo que deseaba o sigue deseando es que se restaure nuestra fidelidad hacia Él, hacia los principios, hacia lo que Él estableció inicialmente como la relación que quería con Adán y con Eva. Pero pues que ellos, por su manera, y nosotros también, por nuestra manera, seguimos viviendo una vida acelerada llena de cosas que en realidad no es lo que deseaba Dios, pero Él nos dejó hacer lo que quisimos. En este tiempo Dios excluyó al hombre del confort y quiere pensar que Él va a volver nuevamente a la relación correcta. Yo creo que si así como nosotros esperamos no volver a ser los mismos después de que pase esto, pues yo creo que Dios mucho más lo está esperando de nosotros. Otra forma es no amar más o amar menos, o el no postrarse a, o no doblarme frente a las circunstancias, que creo que eso ha sido mucho de lo que de pronto a muchos de nosotros o a algunos de nosotros nos ha pasado. Esta circunstancia nos ha doblado,
parece ser que Dios está estremeciendo estructuras porque nuestra fidelidad está siendo quebrantada. Aunque oremos y tenemos temor en nuestro corazón o ansiedad por las cosas y los recuerdos hacia el futuro posiblemente, y depresión por cosas y recuerdos, era mejor tal cosa, porque aún en medio nuestro hay personas que dicen, me hubiera gustado mejor tal cosa, antes hacía tal cosa. Eso muchas veces, esos pensamientos traen depresión, ansiedades por cosas que van a pasar en el futuro y que ni siquiera sabemos. Sabemos que Dios es el que definitivamente va a hacer cambios en nuestra mente para comprender qué es lo que viene a futuro. Otra forma es cómo reaccionamos frente a los temores. Yo no sé cuál ha sido su temor. Yo he tenido temores en cuanto a la pandemia y lo reconozco firmemente, y de pronto cierro los ojos y los que amo no están, porque Dios en su soberanía puede llevarlos. Claro, Dios nos ha guardado, pero hay otros que sí se han ido en medio de familias. ¿Cómo enfrentamos esa clase de circunstancias? ¿Qué se ha vuelto realmente en este tiempo un enemigo a nivel de su hogar? ¿Qué se ha vuelto como una situación de persecución? ¿O qué se ha vuelto bastante tedioso como una situación dentro de este tiempo? Esta advertencia con respecto a todo esto es mantener una firmeza continua a pesar de los pensamientos, creer que Dios siempre tiene la razón y toda ella nos la va a dar a través de la palabra. Perseverar en las disciplinas espirituales que nosotros tenemos, la oración, el ayuno. Nosotros, como decía el líder del grupo, quien nos dio la apertura, decía, no nos podemos quedar dormidos. Es decir, nosotros muchas veces dejamos de poner los ojos en la necesidad de otros para ponerla en la nuestra. Es tiempo de seguir luchando y batallando porque somos sencillamente agentes de cambio continuamente, así no estemos en la lucha continua hacia afuera, pero es necesario continuar haciendo. Y ya al final, Dios nos advierte de que esas necesidades que tenemos es de mantener nuestra mente en que Jesús vino a la tierra a restaurar, a restituir y a dar bendición. Y es la misma labor que nosotros tenemos por la fidelidad que Dios ha representado para nosotros, es dar exactamente lo mismo: restitución, restauración y bendición a las personas que nos están rodeando. 10 minutos. Bueno, este es el cierre y es cómo Dios obra en nosotros en cuanto a la fidelidad. Él obra a través de promesas, y ustedes y yo tenemos promesas. Dios nos ha dado promesas continuamente. A veces las olvidamos por las circunstancias, a veces las olvidamos por las ansiedades, a veces las olvidamos por las carencias, a veces nos olvidamos de que Él dijo que iba a estar con nosotros, pasase lo que pasase, perdiésemos lo que perdiésemos, Dios va a estar siempre en control total. Hay cosas que no son tan buenas y nos acontecen. Yo creo que a todos nos han pasado circunstancias que han sido retos para sacar en nosotros lo mejor. En algunos no ha salido lo mejor, pero de eso se trata, la vivencia espiritual y la vivencia con Cristo. Otra forma como Dios quiere obrar en nosotros es a través de pactos, y ustedes y yo conocemos que hay pactos que hasta el día de hoy se cumplen, y es el pacto que Dios hizo con Noé, y eso está específico en Génesis 8 y Génesis 9, para que de pronto aquel que quiera nuevamente retomar, es que no quiere acabar la humanidad, obviamente con un diluvio, pero la humanidad no se acaba porque Dios quiera, sino sencillamente porque es el pecado del hombre que hace que Dios tome una forma particular de cortar algunas cosas, y la vida se acaba es por eso, pero Dios lo prometió y hasta el día de hoy lo ha cumplido. Su misericordia ha sido impresionante con toda la generación humana. Ninguno de nosotros podría decir, pero nosotros somos hijos y no hemos fallado. No es cierto, hemos fallado, y si Dios tuviera justo juicio,
con nosotros por las cosas que hemos hecho, no deberíamos estar vivos, pero por su infinita misericordia y su fidelidad a la palabra que le dio a Noé, estamos vivos. No nos ha roto, no nos ha destruido. La palabra es clara en eso y lo dice. Otra forma como Dios estableció pactos. El pacto de la comunión con Abraham era un pacto con una señal específica, era el de la circuncisión. Eso está revelado en Génesis 15. La fidelidad de Dios con Abraham hizo que él entrara en pacto de limpieza a través de la señal de la circuncisión. Es una forma como Dios lo estableció con él, con ese patriarca. Posiblemente con ustedes y conmigo Dios ha hablado de hacer un pacto. Y Dios me ha dicho a mí, pacto de santidad contigo. Aquel que es sacerdote, pacto de santidad. En tu casa que eres el hombre y sacerdote, ese pacto todavía te cobija. Depende de ti continuar con ese pacto. Ese pacto es latente hasta el día de Dios, hasta el día de hoy con nosotros. Ese pacto resultó de una consagración y de una limpieza realmente. Esa señal de circuncisión es esa. Hasta el día de hoy, ustedes y yo, Dios nos demanda ese pacto de circuncisión, circuncidar el corazón. En el nuevo pacto hablas de eso, entonces todavía es latente este pacto. Ese pacto y esa señal trae unas bendiciones añadidas por la fidelidad de Dios. Territorio, descendencia, riquezas, grandeza y protección. Luego vienen los pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel. Sabemos que el mismo pacto anterior hace parte, pero sumó el del Sabbat, que consagrara un solo día. Está escrito en la palabra, en Éxodo 31, para el que le gusta indagar y profundizar, y si es que en realidad le están contando lo que es verdad. Es bueno hacerlo. Con el pueblo entró en pacto, y es el pacto de paz. Solamente si el único Dios era su Dios. Entró en bendición de territorio también, de descendencia, de riqueza, de grandeza, de protección, y le añadió paz a ese pueblo. Eso fue lo que hizo el Señor. Ese pacto está relacionado con el pacto que tuvo con Abraham. Ese mismo pacto es el pacto que Dios estableció para la iglesia de Jesucristo. Eso somos nosotros. Su fidelidad nos ha alcanzado, y en Génesis 12, en Efesios 2 y en Mateo 26, Él entró en pacto con nosotros por su preciosa sangre y se llama fidelidad. Cuando yo empezaba hablando del amor inagotable, que es la fidelidad, es este mismo pacto de sangre. Yo hablaba con Dieguito cuando llegué aquí esta tarde y le decía, porque he venido preguntándole al Señor varias cosas, y le decía, Señor, cuando dos esposos, alguno de los dos muere, esa partida, la persona que queda viuda. Cuando uno como padre ve que su padre y su madre, alguno de los dos, parte con el Señor, yo quedo huérfana. Pero encontraba cuando meditaba en esto, encontraba de que cuando una madre pierde a su hijo, no encontré palabra que describiera cómo se le decía a la mamá que había perdido su hijo. Y yo le dije a Diego, y Diego dijo, no existe. Y yo pensaba lo mismo, ¿por qué no existe ese nombre? Porque no es normal que un hijo parta primero que sus padres. La fidelidad que alcanza a nuestras familias es vivir una vida tan en integridad, tan en santidad y tan comunicado con Dios, que aún esa maldición antes de tiempo no llega. Dios sigue siendo fiel, haciendo el cumplimiento de las mismas promesas que Dios estableció para Abraham, para el pueblo, porque Dios quiere que continuemos teniendo bendición en territorio. La tierra que nos da por heredad, tenemos que disfrutarla en vida. Una descendencia, los hijos que vas a parir son para Cristo, son para el Señor, no para maldecir la tierra. Riquezas, Él quiere enriquecerte, no con añadiduras, sino con riquezas espirituales, sabiduría e inteligencia.
Una grandeza quiere hacer de ti cosas grandes y maravillosas. Si eres un profesional, lo mejor de lo mejor para que te pongas al servicio de tu comunidad o de la misma iglesia. Y protección, si tú estás bajo el abrigo de Él, bajo sus principios, esa fidelidad permanece en protección, pase lo que pase. Te pueden robar un celular, te pueden robar una casa, te pueden robar un dinero, pero Dios siempre guarda tu vida porque lo que prevalece es eso. El pacto con la iglesia, la señal se llama la cena del Señor. Es la comunión continua, no es solamente el significado de los instrumentos, es la comunión que tenemos que tener con Él continuamente para ser alimentados. Es decir, que nuevamente se renueva el pacto de comunión con Dios e intimidad en nosotros. Y es fundamental porque la cena hace memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y Él hizo que la iniquidad se rompiera en nosotros, la rebelión se rompiera en nosotros, la pobreza, la dignidad, es restituida nuestra dignidad inmediatamente, sanidad a nosotros en todas las áreas físicas y emocionales, la liberación de ataduras o luchas que continuamos teniendo, la limpieza de nuestro corazón. Decía que el pacto de sangre y la señal que hay es la señal de la cena, de la Santa Cena, está relacionada con la comunión. Y es la comunión que debemos tener todos en todo tiempo. ¿Cuándo? Todos los días, en todo instante, 24/7. No podemos quitarnos la armadura y ponernos otra clase de armadura, porque de alguna forma eso es darle ocasión al enemigo aún en estos tiempos. Entonces, ese pacto ha traído a nosotros pacto de amor, no solamente hacia Dios, sino reflejado hacia los que nos están rodeando. Pacto de misericordia. ¿Cuál misericordia? La que Dios ha tenido para con nosotros y la que nosotros tenemos que reflejar con los que nos están rodeando. Porque no podemos darle tanto amor a los que más amamos y más bien poco al que no queremos. Ese pacto de misericordia tiene que extenderse de esa manera. Pacto de justicia, haciendo lo correcto, lo bueno y lo justo, lo que es de buen nombre. Si escuchas algo que no te edifica de otra persona y no tiene nada que ver contigo, es mejor cerrar ese asunto y bendecir la persona y no dejes que te ensucien los oídos por el nuevo pacto que hay, por el pacto de sangre. Y el pacto de lo que es la verdad de nosotros por encima de lo que sea. Y nuestra fe firme todo el tiempo, manifestando actos y actitudes correctas. Y otra obra como Dios lo hace es a través de los principios establecidos en su palabra. Otra forma como Dios lo hace es la palabra escrita que nos es revelada cada vez que la leemos. Con ayuda del Espíritu Santo se ilumina esa palabra de una manera muy particular en nuestras vidas. Entonces es de esa manera como definitivamente nosotros nos vamos equipando y vamos siendo transformados internamente por el Espíritu y por la palabra que fluye a través del Espíritu. Y lo otro, como Dios obra con respecto a la fidelidad, son sus juicios. Yo no sé si estamos en un tiempo donde Dios está apretando clavijas, y puede ser para muchos que sea un juicio de Dios hacia la tierra por la corrupción tan terrible. Yo no me podría atrever a decir eso, pero yo sí creo que estamos siendo disciplinados a través de todo esto que está pasando. Y pues Dios disciplina a sus hijos. Está escrito, Dios lo hace porque nos ama, porque quiere ser fiel a sus promesas. Y las promesas, los pactos están hechos para nosotros desde que Dios los hizo, cuando empezó hablando con Noé hasta el día de hoy. Quiero que... ¿dónde está? Oscar, ¿sí? ¿Puedes leernos Isaías 48? Isaías 48 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Listo, gracias. Yo cierro con ese versículo porque la hierba es algo que florece de un terreno especial. La flor es algo que florece de un terreno especial.
Pero tanto lo uno como lo otro, igual que el hombre en la tierra y la mujer en la tierra, lo mismo va a acontecer, como le acontece a la hierba y a la planta, al fruto, a todo lo que tiene vida. Pero lo único que va a permanecer hasta el fin de nuestros días, desde la eternidad y hasta la eternidad, se llama palabra. Y la palabra es el mismo Cristo. Ella va a permanecer hasta el fin. Entonces, a ella es que tenemos que ser fieles. A ella y solo a ella tenemos que mantenernos firmes hasta el final de nuestros días. Compartí esta palabra porque yo he entrado en un proceso, o entré en un proceso, donde Dios empezó a restaurar mi vida de una manera particular. Yo he sido una sierva del Señor, o una servidora continua, desde que recibí al Señor en el 2089. He venido conociendo, en 1989, perdón. He venido conociendo al Señor de ese tiempo para acá. Pero hay cosas que yo conocía hace mucho tiempo atrás, que sé que hasta el día de hoy no eran correctas. Entré en un proceso donde Dios se revela a mí a través de la fidelidad y mostrándome paso a paso estas cosas que Dios me había regalado. Y creo que la manera como quería compartirlas y exponérselas fue de esta manera. No sé si fue una enseñanza, si fue una prédica, no sé. Lo único que deseaba es que usted le quedara impregnado algunas cosas, pero específicamente las 3 preguntas que les hice. Con Diego me encontré este tiempo por un sueño que estaba como en remojo, pero nada pasaba. Y lo traigo a colación porque fue una promesa que Dios me dio en el 2004, cuando empecé a componer, y hasta el día de hoy a una serie de cosas que escribí y que he escrito y que sigo componiendo. Y la idea es que yo pueda dar olor fragante y fruto agradable a Él, porque he entendido que debo ser fiel con mis talentos y mis dones. Yo no sé cuáles son tus talentos y tus dones, pero es tiempo de dar mucho fruto. Muchos de ustedes no van a ser predicadores, muchos no van a ser sacerdotes, padres, porque no van a tener una familia, van a estar solteros, otros van a estar casados, pero ustedes deben dar un fruto especial, y ese fruto tiene que mostrar su fidelidad a Dios. Dios no hizo el hombre para levantar el ego del hombre y para levantar las cosas que Dios había depositado en el hombre, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Yo creo que es tiempo de verificar esa clase de cosas que han venido aconteciendo en nosotros. ¿Cuál es el fruto que tú has dado al Señor? Solo piensa en este instante. ¿Esta pandemia realmente nos ha cambiado a nosotros como iglesia? Yo le hice esa pregunta al Señor y Él me respondió con esta canción. Hay momentos donde todo lo intentamos, hay tiempos donde desfallecemos, temporadas de dificultad y pruebas que nos enseñan que viene algo nuevo. Nuestro meditar es constante y no hay fuerzas que alcancen nuestra capacidad. Se limita, solo descansar en ti me fortalece. Viene algo nuevo, me fortaleces, y esperar en ti, esa es la respuesta. Viene algo nuevo, me fortaleces, y esperar en ti, esa es la respuesta.
reposo, mantener mi verdadera esencia, adorarte y alabarte y esperar en ti es la respuesta. Mantenerme en tu reposo, mantener mi verdadera esencia, adorarte y alabarte y esperar en ti es la respuesta. Todo esto pasará. Tu poder nos perfecciona. Todo esto pasará. Viene algo nuevo, me fortaleces y esperar en ti. Esa es la respuesta. Viene algo nuevo, me fortaleces y esperar en ti. Esa es la respuesta. Todo esto pasará. Señor, yo coloco delante de ti la vida de cada hombre y cada mujer que se pudo conectar, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que sigas hablando de una manera particular y personal a cada uno de nosotros. Que tengamos corazones agradecidos, Señor. Agradecidos y conectados con la palabra fidelidad hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte, que demos el fruto con lo que tú nos has entregado, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este compartir, Señor, y creo firmemente que la obra que has iniciado en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta tu venida o hasta que partamos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.